Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este noveno encuentro de diálogos desde el silencio. Unos encuentros que hemos organizado, que hemos convocado desde la red de Murtras. Las Murtras, estos espacios de acogida de personas para que puedan tener un espacio de disfrute de la soledad, del silencio, del encuentro con la naturaleza, del encuentro con las personas, del encuentro con los demás, del encuentro con lo eterno, con el próximo, con Dios, con la energía, como, bueno, tantos nombres que se le dan o le hemos querido dar o lo conocemos. Entonces, es para nosotros placentero poder llegar a este noveno encuentro y con tantas personas que han pasado por aquí, amigos, conocidos, invitados, en fin. Hoy contamos con la presencia de Pauline Loder. ¿Sí? Pauline Loder, bueno, yo tendría muchas cosas que decir de ella y seguro que muchos la conocemos, pero desde mi punto de vista y desde los años que la conozco, que ya son muchos, creo que más de 20 años, tengo que decir que es una persona que eh, a mí personalmente me impacta porque es una persona absolutamente comprometida, primero con ella misma, segundo con lo trascendente, con la fe. Y cuando digo comprometida es que además de vivirlo, es una persona muy estudiosa de todo esto, ¿no? Tanto así que ha hecho muchos escritos, por ejemplo, con Edimurtra ha hecho varios libros o folletos con títulos como Preparemos la fiesta, Luz de la Clara Esperanza, Fiesta de Todos los Santos, Llamados a la Libertad, Al Principio, a Mar con Espíritu Santo, Buscad primero el reino de Dios. Y con estos títulos ya vemos que ella pues quiere llegar muy al fondo de, de lo que le inquieta y de lo que nos inquieta a todos, ¿no? A nivel personal, humano y trascendente, por supuesto. Entonces hoy la hemos invitado para este noveno encuentro, como les decía, de Diálogos del Silencio, y con un título que me parece muy sugerente y especial, que es Cuido y Silencio, ¿no? Cuido y Silencio. Ella ha vivido durante muchos años en Suiza y allí pues estuvo muy comprometida con su comunidad, como seguramente lo está ahora muy comprometida en el lugar donde vive, que si no estoy mal, es en Pineda de Mar, ya no lo contará ella. Y desde allí, pues sigue en este estupendo sitio, contemplando el mar, contemplando la naturaleza, pensando, repensándose y seguramente nutriéndose de todo esto para seguir viviendo la fe a fondo y para seguir escribiendo y participándonos de estos títulos tan sugerentes y enriquecedores. Así que sin más, pues bienvenidos a todos, bienvenidas a todos, bienvenida Pauline. Eh, el auditorio es tuyo y gracias por aceptar esta invitación. Gracias, Mauricio. Bueno, no sé si todo lo que dices es verdad, pero bueno. Tengo que decir que tengo que confesar que es la primera vez que participo a estos encuentros. Y bueno, estuve mirando los vídeos de algunos de antes para ver un poco cómo iba. Y tengo que decir que me gusta mucho el título de esta actividad, porque dialogar, conversar, me parece muy importante en la vida. A veces faltan silencios en los diálogos y también a veces faltan silencios antes de dialogar, ¿no? Antes de hablar. Y a mí no me gusta mucho el estilo conferencia, me gusta mucho más el estilo dialogar, conversar. Y bueno, para los que me conocen, porque hay varios aquí en la pantalla que me conocen, ya pido disculpas de antemano por mi castellano, porque
no es mi lengua materna y a veces hago faltas, soy holandesa, y sobre todo los masculinos y femeninos no lo tengo muy asumido. Voy a hablar desde mi experiencia, desde mis vivencias personales, y espero que de ahí se puede sacar alguna cosa para vuestro interés, no sé. Y bueno, primero sobre el título, es que Elizabeth, que está de vacaciones, me dijo que no podía conectarse, es la que me llamó para invitarme, me dice, cuido y silencio. Entonces yo dije, cuidar el silencio. Dice, no, cuido y silencio. Entonces me quedé un poco así descolocado, cuido y silencio. Bueno, pues voy a hablar de las dos cosas y después quizás al final vea qué relación entre ellas. Y empezaré por hablar del silencio. Puedo contaros que cuando yo tenía 21 años, que ya hace más de 40 años, ya estoy jubilada ahora, alguien me habló de la importancia de buscar largos tiempos de soledad y silencio cada día. Él era católico y se inspiraba en un versículo de la Biblia, concretamente en Mateo 6:6, capítulo 6, versículo 6, que dice así: cuando ores, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Pues el problema mía en aquel entonces, cuando me invitaron, era que yo no practicaba ninguna religión. Y independiente de mis creencias, pues me parecía interesante la invitación de decidir intentarlo. Y ahora tengo que decir que más de 40 años después, durante las cuales he vivido muchos tiempos largos de soledad y silencio, pues agradezco profundamente esta invitación. Yo puedo decir que estos tiempos de soledad y silencio han dado una calidad a mi vida, ¿cualidad o calidad? Calidad a mi vida, una calidad diferente de lo que tenía antes. Entonces ahí quizás dejaré mi primera observación en este tema, qué importante es invitar al silencio. Invitar personas a hacer silencio, porque yo creo, realmente estoy convencido que puede cambiar la calidad de vida de una persona. Después, bueno, Mauricio no lo ha dicho, pero las personas que me conocen saben que me gusta mucho contar historias, contar fábulas, contar historias bíblicas, narraciones. Y os voy a contar una historia que he leído últimamente y me gustó mucho, que es una historia sobre que en otros tiempos, cuando no existían los coches, ni los trenes, ni los aviones, no había así muchos viajes, había un rey que decidió ir de viaje. No sé si se fue a pie o a caballo o burrito, no lo sé, pero el hecho es que viajó mucho, mucho tiempo y muy lejos. Entonces este rey, pues cuando volvió a su país, pues contó a su pueblo todo lo que había visto, muchas cosas de lo que había visto. Y una cosa que vio durante el viaje era una jirafa. Entonces empezó a hablar de este animal, de describir el animal. Pero nadie de aquel lugar nunca había visto una jirafa o nunca había oído hablar de una jirafa. Entonces la gente empezó a reírse, ¿no? Y se les parecía imposible que un animal tan raro, con un cuello largo, con unas manchas, con unas cosas así en la cabeza, que podía existir, ¿no? Y bueno, mucha gente pensaba que el rey se lo inventaba. Algunos pues tenían dudas y decían, bueno, quizás el rey dice la verdad, pero no lo sabemos. Y el rey siguió insistiendo, la jirafa existe, yo la he visto.
entonces se dio cuenta de la importancia de la experiencia personal, ¿no? Del encuentro personal con la jirafa. Y entonces, si cambiamos la palabra jirafa por Dios o por trascendencia, pues se puede pensar que mucha gente hoy en día no tiene experiencia de Dios o de lo trascendente. Y les cuesta creer que hay algo más de lo que ven o de lo que pueden comprobar empíricamente, ¿no? Entonces, yo creo que para encontrarse con Dios o hacer experiencia de la trascendencia, pues hace falta ser buscador de jirafas, hace falta estar abierto a la novedad, a las cosas pues, raras quizás, no sé, pero en todo caso tener una abertura, ¿no? Y pienso que el silencio, si hablo del silencio, es un espacio para personas que están buscando jirafas, personas que están abiertos a la novedad, a descubrir algo nuevo, algo diferente, para personas buscadores, ¿no? Si no eres buscador, pues quizás ese silencio no sirve de mucho, no sé, yo creo que realmente sí, que el silencio sobre todo es interesante para las personas buscadores. Porque el silencio, de hecho, no es una religión y por eso facilita el encuentro con la trascendencia. El otro día estuvimos preparando una catequesis y hablamos sobre cómo las cosas iban cambiando, ¿no? Evolucionando. O sea, Moisés sube al monte Sinaí y ahí Dios le da los 10 mandamientos o las 10 palabras. Entonces, pues baja la montaña con las 10 palabras. Entonces el pueblo crea una caja, el arco de la alianza, y llevan en el desierto en su viaje el arco de la alianza con los 10 mandamientos. Después, pues hacen una tienda para esta arca, una tienda grande, para que la gente se pueda reunir alrededor de esta arca. Después de la tienda, cuando ya se estabilizan en Israel, pues empiezan a construir un templo para guardar el arca de la alianza en el santo de el Santísimo, no sé cómo se llama. Bueno, y entonces después del templo, bueno, se destruye el templo y el pueblo está en el exilio, pero quieren reunirse, entonces hacen sinagogas y después de las sinagogas, pues los cristianos, pues es una mezcla entre los templos romanos y las sinagogas que construyen iglesias sobre las templas, pero inspirándoselas en las sinagogas. O sea, cada vez, lo que quiero decir es que cada vez se añaden más ritos y más cosas para encontrarse con el trascendente. Pero de hecho Moisés, pues la primera experiencia que hizo de la trascendencia era en un zarza ardiente, una zarza. Y en ese sentido me gusta mucho lo que dice el teólogo jesuita Javier Meloni, que es un experto en transreligiosidad. Y él dice que lo importante es la llama encendida. El combustible puede variar. O sea, nuestros ritos, nuestros edificios religiosos, nuestras costumbres, nuestras maneras de celebrar pueden cambiar. Lo importante es que tengamos la llama encendida. La llama sería esta relación caluroso, caliente con lo trascendente, ¿no? Y hemos visto grandes cambios, por ejemplo, en la liturgia en la Iglesia Católica, ¿no? Después de Vaticano II. Se pueden cambiar ritos, edificios, costumbres. Lo importante es tener encendido esta llama de relación con el trascendente. Y para mí el silencio es como un zarza ardiente. Es un espacio privilegiado para hacer experiencia de trascendencia, porque quitamos muchos añadidos. Hay un anuncio aquí en la tele
que pone, no sé, es un anuncio de teléfonos, ¿no? Pero pone muchas cosas, entonces dice, bueno, si quitas todas esas cosas, nosotros ofrecemos esto, que es un teléfono, ¿no? Entonces, claro, nos hemos añadido tantas cosas y el silencio es una cosa muy puro, muy desnudo, ¿no? Para, para encontrarse, para hacer experiencia de la trascendencia. Entonces, bueno, quiero contaros también que yo trabajaba en un lugar en Suiza donde había muchas reuniones y la gente hacía bromas y decían, Dios no nos encontrará unidos, pero nos encontrará reunidos, porque siempre estábamos en reunión, ¿no? Hablaban de reunitis como una especie de enfermedad, ¿no? Pero tenía un colega, psicólogo, que un día nos dijo, os hago el regalo de mi ausencia. Os hago el regalo de mi ausencia. Y me encantó. Él me dijo, no vendré a la reunión, os hago el regalo de mi ausencia. Entonces me parecía importantísimo poder hacer este regalo, ¿no? Es decir, yo no soy indispensable. Claro que hay que ser responsable en un trabajo, ¿no? Pero no pasa nada si alguna vez no estás. El mundo sigue girando. Yo puedo ausentarme porque estoy enfermo o enferma o porque me voy a un entierro. Pues porque no me podría sentar alguna vez porque necesito estar en silencio, estar sola. Y yo he experimentado esto y he descubierto que ausentarse cada día un tiempo de la vida laboral, de la vida social, de la vida familiar, porque me voy y voy a estar en soledad y silencio, es un espacio de gran libertad. Es no caer bajo la presión exterior de la sociedad que nos quiere tener controlado todo el rato, ¿no? O sea, yo creo que también estos tiempos de soledad y silencio es hacer el regalo de ausencia al mundo, ¿no? Alrededor, ¿no? Al trascendente, pero a los demás, ¿no? Bueno, la persona que me invitó hacia soledad y silencio me hablaba de cerrar la puerta de mi habitación. Bueno, esto a mí me costaba mucho. Me ponía súper nervioso. Encerrar una habitación me subía por las paredes, ¿no? Entonces descubrí una frase en la Biblia que dice que Dios le gusta mucho caminar con el ser humano. Dios camina en el paraíso y quiere caminar con Adán y Eva. El profeta Miqueas, se dice en español, también dice, hombre, lo único que te pide Dios no te pide sacrificios ni nada, lo que te pide es caminar contigo. Entonces, a mí lo que me gusta es caminar en silencio. Al lado del mar, yo vivo al lado del mar, como decía Mauricio, en Pineda de Mar, pues caminar con Dios. Yo contemplo las olas, el mar, la naturaleza, la playa, y siento que hay un misterio en la profundidad de la realidad. Y que es muy difícil nombrar ese misterio. Yo no puedo hablar de esto. Yo puedo hablar del silencio, pero del misterio, poner palabras a esto. Pero sí que siento, si hablo de mi experiencia personal, que este misterio es amor. En el silencio descubro como un amor. Me siento amado, amada, y tomo fuerzas para seguir amando. No sé explicarlo, ¿eh? Yo ahora comparto una cosa íntima, una experiencia, pero no sabré explicarlo mucho. Bueno, hasta ahí un poco lo que quiero decir sobre el silencio. El silencio es un espacio de libertad para amar. La ausencia, cuando vas hacia soledad y silencio, es un regalo para los demás, no es un problema. El silencio facilita el encuentro con el trascendente.
El silencio es bueno para las personas que buscan jirafas. ¿Y qué más? Y es muy importante invitar al silencio. O sea, yo sobre el silencio diría esto, ¿no? Se puede decir muchas cosas más, ¿eh? Pero bueno, entonces estaría media hora hablando. Pues vamos al cuido, ¿no? Pues el cuido es un tema también muy amplio y hoy en día se habla mucho del cuido de la casa común, el cuidado de los adultos mayores, el cuidado de mi cuerpo. Bueno, yo no puedo abarcar todos estos temas en una horita o en media horita, porque también, claro, hay tiempo para el diálogo, ¿no? Pero tomaría tres aspectos, quizás cuidar nuestra interioridad, cuidar la hospitalidad y cuidar la gratuidad. Hace un año más, una amiga me regaló un pequeño librito, lo tengo aquí, lo voy a enseñar. Es muy pequeñito, ¿eh? Mira, con mi cabeza, es pequeño. Es de esos libritos que se puede poner en el bolsillo de un pantalón, creo que es el formato A6. Se puede leer en media hora. Y tiene un bonito portada, es muy agradable, son unas hojitas, ¿no? No sé si se acercarlo, son como unas hojitas, ¿no? Y el autor se llama Jacques Philippe, un sacerdote francés, y el título del libro es 9 días para recuperar la paz. Y se trata de una especie de novena, 9 días, ¿no? Y me quedé parado de ver cómo un librito tan pequeño podía ser un instrumento de transformación personal. Yo os doy simplemente unos títulos, no puedo leer el librito porque tardaríamos media hora, ¿no? Pero el día 6, por ejemplo, dice, la humildad, fuente de paz. El día 7, sin perdón no hay paz. Los títulos de los días. El día 8, para encontrar la paz, he de aceptar la vida tal cual es. O el día 9, para encontrar la paz, he de vivir el momento presente. Es difícil desarrollar todo este tema, pero yo creo que cuidar nuestra interioridad es mucho cuidar nuestra paz interior, el shalom, ¿no? Cuando los judíos dicen shalom, es muy, bueno, en la época bíblica, ahora no sé porque hay tanta guerra por ahí, pero en la época bíblica, o el sentido profundo de la palabra shalom es muy fuerte, es una paz, no es simplemente una paz de ausencia de guerra, no, es una paz con sustancia, ¿no? Y entonces yo creo que una cosa muy importante es cuidar la paz interior. Este señor, Jacques Philippe, dice, el primer deber de un cristiano no consiste en ser perfecto, ni en resolver todos los problemas, ni en que todo le salga bien. Consiste en estar en paz. Cristo resucitado muchas veces dice, la paz está con vosotros. No sé si os habéis fijado, ¿no? En los relatos de la resurrección de Cristo, de los encuentros con Jesús resucitado, pues muchas veces la paz está con vosotros, ¿no? Y bueno, también para decir algunas cosas de este librito, dice que uno de los principales enemigos de la paz es el orgullo. Quien está animado por el orgullo no encontrará nunca verdadera paz. El orgulloso se cree mejor que los demás. Está cargado de desprecio. Pretende ser autosuficiente y capaz de hacerlo todo mejor que nadie. Además quiere controlar y manejar toda su vida según su criterio, pues considera el mejor. Cualquier fracaso, cualquier situación que deja al descubierto sus límites, sus errores, su fragilidad, los vive como una tragedia. Se siente amenazado y obligado de defender su imagen de marca.
Pues bueno, reflexionar sobre nuestra paz interior. El orgulloso siempre está en guerra con alguien, consigo mismo porque ha fracasado, con los demás porque no hacen bien las cosas porque él lo sabe hacer mejor, o con Dios porque no cree en la providencia, es autosuficiente, ¿no? Las mismas cosas se pueden decir del perdón, ¿no? Si negamos a perdonar, si endurecemos nuestro corazón y cerramos nuestro corazón, el rencor y el resentimiento ocupan un espacio enorme en nuestro corazón y impiden que encontramos esta paz profunda, ¿no? Bueno, se podría hacer muchas citas de este libro, pero a mí me ha inspirado mucho por decir la importancia de que la gente te vea una persona de paz, que irradias paz a los otros, un shalom para los otros, que no te dejas destabilizar por cualquier cosa, cualquier contratiempo. Cuidar la interioridad, cuidar la paz, ¿no? Otro tema que me parece muy importante es cuidar la hospitalidad. También es un tema súper amplio, ¿no? Pero la hospitalidad revela muchas cosas sobre las relaciones de poder, de identidad, de territorio, de la propiedad. Yo creo que sería muy interesante estudiarlo, ¿eh? Yo he experimentado mucho la hospitalidad, he vivido en 3 países diferentes, con culturas diferentes, he viajado muchísimo, he recibido muchas personas en mi casa, pero hoy en día yo diría también es muy importante saber ser huésped. O sea, saber ser huésped en la tierra, en nuestra casa común, y cuidarlo, y saber huésped en casa de otros. A veces estamos tan instalados en nuestro confort que nos cuesta visitar al otro, nos cuesta ir a dormir en otra casa o comer en otra casa o abrirnos a nuevas personas. Y yo creo que es muy importante cuidar esta abertura, ¿no? Tanto de acoger como de dejarse acoger. Y bueno, por último, sobre el cuidar, diría, el cuidado de la gratitud, gratuidad, también es muy importante. Leí hace muchísimos años un libro de un premio Nobel de Economía, que creo que se llamaba Gary Becker. Él decía, la economía me ha transformado en recurso humano. O sea, antes era una persona y ahora soy un recurso humano, ¿sabes? En el mundo de economía, pues ya no hablan de personas, hablan de recursos humanos. Ya no somos personas. Nuestro mundo está mercantilizando, no, a ver si lo digo bien en español, mercantilizando todo. Todo se paga, todo tiene un precio. Y hay personas que ganan dinero no para vivir, esto me parece bien que ganas dinero para vivir, sino beneficios enormes con el cuidado de los demás. Por ejemplo, las grandes empresas farmacéuticas. Tienes unos beneficios enormes. Esto se tendría, a mi punto de vista, que prohibir. Hospitales privados que hacen beneficios. Yo creo que realmente el cuidado de la vida es responsabilidad de todos. También me acuerdo mucho que antes mi padre decía a mi madre, ¿quieres que te ayude con algo? Como si el cuidado de la casa solo era de mi madre. Y él, bueno, estaba dispuesto a algún momento de ayudar. No, el cuidado de la casa, el cuidado de nuestra tierra, el cuidado de todo lo que vive, es responsabilidad de todos. No es responsabilidad de una persona, ¿no? Y después que el cuidado de la vida no se puede ser mercantilizado. O sea, yo creo que ganar beneficio con el cuidado de las personas es una vergüenza. Y con el cuidado de la vida. Bueno, yo lo dejaría ahí, solamente diría para concluir, buscar tiempos de silencio nos ayuda a cuidar mejor, porque el silencio es fuente de libertad, de paz, de abertura,
de hospitalidad y de gratuidad. Y no sé, por aquí hago diálogo porque ya he hablado mucho, ¿eh? Me parece. No sé si corresponde un poco a lo que esperabais, no sé, pero he hecho bueno, he hablado desde mi experiencia. Corresponde mucho y más, Pauline, porque, bueno, a mí me impresiona, supongo, y hablo por todos también, porque me impresiona que en tan poco tiempo digas cosas tan profundas y que no hay una palabra de más ni hay una palabra de menos, ¿no? Es como si asistiéramos en poco menos de 30 minutos, bueno, a una cátedra o a un posgrado, ¿no? Bueno, Porque todo lo que dices es profundo, porque además tú lo dices, ¿no? No solamente lo has estudiado y lo vives, sino que hablas desde la experiencia, ¿no? Y cada uno desde nuestras experiencias seguro que somos maestros en aquello que llevamos tantos años experimentando. Y tú lo decías, ¿no? A tus 20 años, ¿no? No, te invitaron a hacer silencio y no practicabas ninguna religión. En cambio, seguramente vives muchísimo más a profundidad tu credo y tu religión eh, que comenzaste no solamente a vivir, sino a estudiar, porque pienso que hay que lograr un equilibrio entre las dos cosas, ¿no? Así como logras hablar de un equilibrio entre el cuidado y el silencio, pienso que como personas religiosas, las que lo somos y practicamos, tenemos que lograr un equilibrio entre lo que creemos y entre lo que vivimos, ¿no? Porque hay veces, ahí es cuando comienzan las incoherencias, ¿no? Porque decimos practicar una religión, pero lo decimos de palabra, pero en cambio en nuestras casas y en nuestras comunidades vivimos unas cosas que no son eso, ¿no? Entonces, por supuesto que, como diríamos aquí o en muchas partes, das en el clavo, ¿no? Das justo en la diana, pues porque nos hace, o a mí personalmente por lo menos, ya te había escuchado, además esta manera que tienes de contar historias que es tan atrapadora, ¿no? Porque te atrapas con la historia que cuentas, no por la historia en sí, sino por el trasfondo que traen estas historias maravillosas que sabes contar de una manera tan pedagógica y tan maravillosa que te llevan a profundizar y a preguntarte, ¿no? A reflexionar, ¿no? Pareciera que no tuviera nada que ver el cuido con el silencio, pero con tus reflexiones y tus palabras nos damos cuenta que tienen todo que ver, todo que ver. Y personalmente, pues, te agradezco la oportunidad que me das de volver a escucharte y de volver a escuchar tu voz y tus historias tan pedagógicas. Y con esto, pues, abrimos el diálogo. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna intervención, alguna inquietud, aprovechemos estos momentos que nos quedan para poder dialogar con Polini entre nosotros. He tenido la alegría profunda de ser acogida por ella y también de recibirla, ¿no? Ha sido en mi vida un regalo esas presencias. Y solamente preguntar para que sigas ahondando un poquito y nos regales un poco de esa vivencia profunda del regalo del silencio y cómo también gestionar momentos donde nuestra interioridad no nos permite hacer silencio, por lo que un dolor, una pena, una aflicción, tanta humanidad, ¿no? Simplemente quisiera como lanzar eso, a ver si me puedes iluminar un poquito también, qué hacer en esos momentos donde ese silencio duele. Gracias. Bueno, no tengo mucha experiencia de dolor yo, ¿eh? Por suerte, pero yo creo que
Yo por eso he hablado de la paz interior, ¿no? Buscar la paz interior. Yo creo lo más importante es, por un lado, perdonar. Si otros nos han hecho daño, yo mismo me he hecho daño, pues el perdón, como, bueno, es un tema enorme, ¿no? Pero el perdón es importantísimo para nuestra interioridad. Si no logras perdonar o acoger el perdón de Dios, pues estarás siempre con el corazón ocupado con esta cosa que te ha hecho daño, ¿no? Yo me he confesado muy poco en mi vida y la única vez una de las pocas veces que me confesé, el cura me dio penitencia. Yo no entendía mucho por qué tenía que hacer una penitencia. Y me decía, mira, esto es para curarte la herida, para la cicatriz se cura. Y yo creo que eh, sí, hay cicatrices muy abiertas, pero tenemos que intentar buscar medios para que se cura. El perdón es un medio, el consuelo, quizás el hablar con otras personas sobre este dolor, no sé, pero no tenemos que dejar las cicatrices abiertas. Y no sé, las heridas de guerra, no sé, hay muchas guerras en la vida, ¿no? Pero es importante ser artesanos de paz y buscar la paz siempre, la paz interior. Si no estoy en paz, el silencio tampoco no me va a servir de mucho, como yo decía antes. O sea, quizás es un trabajo previo a hacer silencio o en el silencio buscar la paz, no sé. No sé si contesto a tu pregunta, Sí, pero sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Muchas gracias. Sí, creo que es un trabajo previo. O también llevarlo ahí, ¿no? A ese espacio sagrado de silencio. Gracias, Pauli. Bueno, pues yo les cuento que me pareció bellísima la historia o el cuento del rey y la jirafa, ¿no? Primero porque indudablemente nos hace sentir niños y nos hace sentir identificados con ese niño que somos aún y que realmente buscamos muy a menudo. Decimos, pero ese Dios, ¿cómo es? ¿Cómo es ese Dios tan grande, tan misericordioso, tan difícil de entender, tan inaprehensible, ¿no? Y tratamos de buscarlo y tratamos de dibujarlo, de imaginarlo, y nos queda tan grande, ¿no? Precisamente, quizás por ese temor o esa falta de búsqueda de espacios de soledad y de silencio, donde podemos encontrarnos con Él, cerrar los ojos y sentirnos realmente acogidos con Él y empezar a conocerlo, ¿no? A palparlo con el oído, con el silencio, con los susurros suyos, con su cariño, con la piel incluso y con el corazón, ¿no? Entonces encuentra uno que la jirafa realmente existe, que esa jirafa realmente existe y que la podemos dibujar y que la podemos amar y que la podemos expresar y que la podemos irradiar. Es una historia muy linda esta de la jirafa, indudablemente estoy segura que con Nubia, es que yo también vivo por acá en Fuquenes, soy vecina de Nubia, que con Nubia vamos a hablar a mucha gente de la historia de la jirafa. Muchísimas gracias a Paulina. sí, es bonito esa historia. No es mía, he leído en un libro, pero ahora no me acuerdo dónde. Lo que sí que es curioso, que la relación con Dios de cada uno es personal y única. Por eso no puedo explicar mi experiencia del misterio, es muy difícil de explicar. Es como la relación con las personas. Yo me relaciono de una manera con Nubia y otra persona de otra manera. Y nuestra percepción, también nuestra percepción es diferente de cualquier cosa.
Yo lo veo y tú lo ves y no coincidimos exactamente, ¿no? Y entonces, claro, por eso es tan importante hacer experiencia personal y compartir sobre esta experiencia, pero es diverso, es muy diverso. A mí me llama la atención de este tema del silencio y el cuido, la riqueza que existe en las murtras, porque las murtras son espacios libres o intentan en lo máximo posible ser espacios libres de silencio exterior, de ruido externo y de silencio interno de las personas. En esa relación exterior-interior siempre me ha llamado la atención algo que tú has mencionado durante todo este tiempo, de lo que has hablado. No lo voy a decir con palabras textuales, pero es que el hospedante se debe desinstalar cuando llega a otro lugar. En las murtras, el que decide ir a una mutra se desinstala y se pone prácticamente en manos de ese hospedero, que es la persona encargada de cuidar el silencio. Y al ponerse en manos de ese hospedero es como entregar su vida. Los dos se entregan la vida, porque el hospedero transparenta su vida, su rutina, su ser, y el hospedante igual. Son dos seres que limpios de silencio, intentar estar limpios de silencio, encuentran el trascendente. Esa ha sido la experiencia que he tenido en las murtras a las que he logrado ir, y pues realmente este espacio para mí es muy importante porque es destacar, y tú acabas de destacar esas virtudes, cualidades, características, tanto de los lugares como de las personas, para encontrar esa interioridad, esa trascendencia y esa paz personal. Yo de mi parte te agradezco mucho las palabras y todo lo que nos has explicado. Sí, o sea, me ha hecho pensar una cosa, que desinstalarse, ¿no? Qué palabra más importante, ¿no? Y desapropiarse también, ¿no? Pero desinstalarse quiere decir que te mueves. Y el otro día leí un artículo que decía, pues el título era con, entre paréntesis, mover. Y yo creo que cuando te mueves, moverse, ayuda a conmoverse, ¿se dice? ¿No? De tener, conmoverse con las otras personas, con la trascendencia, con el mundo, ¿no? Y el desinstalarse, el moverse y el conmoverse es muy importante, sí, sí. Les voy a contar una anécdota, que es que ahora me daba cuenta que estar juntos en silencio no es lo mismo
que estar sola, en silencio, ¿no? Yo he ido mucho a TC en Francia y en las celebraciones, pues a veces, bueno, a veces siempre se hace como 5 minutos de silencio con centenares de personas, ¿no? O a veces miles de personas. Yo iba en Pentecostés y había muchísimas personas y 5 minutos todos en silencio, ¿no? Que también es impresionante, pero no es lo mismo. Y yo cuando hablaba de diferentes culturas, yo he notado, viniendo de Holanda a España, que en España se habla mucho más. Y cuando venían gente de España a casa de mis padres decían, ¿pero de qué están hablando todo el rato? No entendía, porque ahí hay mucho más cultura de que no pasa nada si estamos en silencio, no hace falta llenar el espacio con palabras, ¿no? Y mis padres siempre me decían, ¿pero de qué hablan todo el día? Porque siempre notaban que, además como no entendían, pues que la gente hablaba, ¿no? Ahora teníamos este espacio de silencio, dice, sí, a veces cuesta estar juntos en silencio, pero no pasa nada, no pasa nada. La ausencia de palabras tampoco no pasa nada, el silencio también tiene calidad, ¿no? Quería comentar de esto, de lo último que decía Pauline sobre el silencio como fuente de paz. Y pensaba que tenía también un poco de ver con lo que había estado preguntando Claudia, que también en este silencio nos ayuda a ver las cosas con otra mirada, con otra perspectiva. O sea, yo recuerdo muchas veces haber hecho la experiencia de estar preocupada con cosas y con situaciones, con un problema, y que después de este tiempo en soledad y silencio, pues al salir de este tiempo de soledad y silencio, no es que el problema haya desaparecido, pero que como que lo ves de otra manera. Sí que lo ves desde otra perspectiva. Quizás por eso, porque es fuente de paz, entonces lo ves de otra manera, y creo que es importante también esta perspectiva de situarlo desde otra manera. Yo también quería darte las gracias, Pauli, a ti, a la red de Murtra por estos diálogos que se organizan tan profundos. Y bueno, mientras que te escuchaba, no podía dejar también de mirar cada pantallita, porque decía, mira, en esa casa he estado yo, en esa casa he estado yo, ya la ubico, ¿no? Y es porque, bueno, después de una pandemia que hemos estado mucho tiempo aquí en Murtra Galilea, en Cádiz, acogiendo a muchas personas, pero sin salir, pues hace 2 semanas hemos estado practicando la teología de la visitación a muchos amigos de Barcelona que nos han abierto sus casas, ¿no? Y me parece también una bella imagen, ¿no? El ubicar a la persona, el saber el espacio que cada día le es familiar, ¿no? Y bueno, es como el pequeño santuario que cada persona tiene, ¿no? Cada vez que íbamos a una casa, nosotros que aquí pues intentamos practicar la hospitalidad, ¿no? Pues ahora nos hemos sentido también desbordados por esa hospitalidad, esa humanidad que surge también del silencio, ¿no? Así que, bueno, qué bello es también pues sentir
lo que sienten también las personas cuando sienten hospitalidad, ¿no? El practicar y sentir, bueno, es como hacer visible lo invisible, el misterio, ¿no? Y bueno, también aprovecho para dar las gracias a todos los que han abierto las puertas, pero es una práctica muy hermosa porque es salir de tu zona de confort y dejarte también amar, dejarte cuidar, dejarte, pues eso, ¿no? Dejar que las otras personas abran su hogar, ¿no? Y su vida a ti. Me constan que habéis salido de vuestra zona de confort, sobre todo teniendo mucho frío en nuestras casas de aquí, ¿no? Sí, importante, el cuidado de la hospitalidad y de los dos sentidos, ¿no? Como decía yo antes y lo que ha dicho Sara ahora. Bueno, yo iba a hablar, igual agradezco a mi prima Elsa porque siempre me ha invitado a estos diálogos del silencio. De pronto por falta de tiempo no asisto a todas porque estoy trabajando, pero de verdad que siempre que he asistido quedo con el corazón llenito. Entonces, agradezco a la prima y a todos ustedes porque igual lo acogen a uno sin conocerlo. Me encantó muchísimo la conferencia que dio la señora y una vez más doy fe de que el silencio nos permite estar como desprevenidos a todos y aceptar lo que viene a nuestras vidas sin estarlo uno juzgando. Y lo otro para mí es que el silencio también es la oportunidad que nosotros tenemos como personas para vaciar todo lo que nos pueda pasar, negativo, positivo o intermedio, y que podamos volver a llenar otra vez de cosas nuevas que nos hacen mejorar como personas cada día. Entonces encuentro que es magnífico el silencio. Entonces, muchísimas gracias por la invitación. Sí, también es muy interesante lo que dices sobre vaciar, ¿no? Lo que nos... Las cosas malas, cuando entras en un silencio, quizás primero dejar muchas cosas de lado, ¿no? A mí me gusta mucho por la noche, de decir, bueno, ya se acabó el día, ya dejo todo en manos de Dios, mañana será otro día, ¿no? Entonces en el silencio es un poco lo mismo, dejar todo un poco fuera, ¿no? Todas las cosas difíciles y tal. Bueno, solo comentar que llevo más de un mes que estoy desinstalado porque salí el día 23 de diciembre de Cádiz, de mi casa en Puerto Real, y todavía ahora estoy aquí en casa de Carmen Riera. Y bueno, he pasado por la ermita de la Punta La Mona, he pasado por Valencia, en casa de mi hermano. He estado también en este encuentro de Jordi, que ha sido extraordinario. Y bueno, todos estos días, la verdad es que han sido pues preciosos, ¿no? Y también muy distintos, ¿no?
la verdad es que también hace falta, como tú decías, Pauli, que me ha encantado, ¿no? Hace falta primero ser huésped en casa de otros, o sea, saber ser huésped, ¿no? Porque no es tan fácil. Uno está acostumbrado a estar en tu casa o hacer otras cosas, pero eso vuelves a tu casa, en fin. Y qué bien que estar con gente querida, que te atiende, bueno, que te cuida, ¿no? Yo me he sentido muy cuidado y ahora con Carmen también me he sentido muy cuidado estos días y hemos podido hablar y hemos podido también ha habido rato de silencio también, gracias a Dios, ¿no? Y bueno, pues creo que eso es muy bonito, ¿no? Invitar también, como tú decías, a hacer silencio, eso da calidad y vivirlo interiormente. Pues bueno, que podamos también ser así, estar desinstalados y saber acoger y dejarse acoger, ¿no? Muchas gracias porque ha sido muy, muy bonito, muy, muy profundo todo lo que aquí se ha estado diciendo. Gracias, Julio. Yo creo que Julio es un ejemplo de desinstalarse, ¿no? Porque, y además, cuando tenemos límites, a veces nos cuesta todavía más desinstalarnos. Julio está en silla de ruedas, que no se ve ahí en la pantalla, y es más difícil, más complicado ir a otras casas y moverte. Y sin embargo, es una persona que se mueve mucho y se conmueve mucho. Es un ejemplo de desinstalación. Y yo creo que yo también siento cuando uno se hace mayor y tiene más límites, tiene ganas de decir, no, yo ya eso no lo puedo hacer, no, esto no lo voy a hacer. Una cosa es aceptar los límites y otras cosas es volverse perezosa, ¿no? O cómoda. Entonces, pues hay que buscar el equilibrio, ¿no? Aceptar los límites, pero también hacer esfuerzo de dar alegría a los demás y visitar y participar y tal. Olvidé decir algo sobre la imagen promocional. Esa imagen la compartió una voluntaria de la Fundación Cataluña América, que se encuentra en San Jerónimo de la Murtra. Y ese tejedor o tejedora, esas manos, me recordaron un poco la narración sobre las jirafas, sobre el encuentro con la trascendencia, como si fuese ese Dios que estuviese tejiendo ese entramado. Sí, es una imagen preciosa. Hay mutras donde también hay gente que tejan. Yo he visto a Lourdes tejar en su, no sé cómo se llaman estos, en los telares y tal. Hay muchas imágenes de Dios que son muy hablantes, como también el que trabaja el barro, ¿no? ¿Cómo se llama esto en español? El alfarero. Tejedor, alfarero. Todo lo que es artesanal, yo creo que tiene que ver con Dios. Bueno, pues una hora muy aprovechada y provechosa con este encuentro. Me parece que vamos recogiendo, vamos concluyendo y los invito a participar en el 10º encuentro que en principio está programado para el 30 de marzo, último jueves de marzo. Ya haremos llegar las
las invitaciones. Esperemos que a la primera no cometamos errores y no nos podamos equivocar en la hora de convocatoria. Pauline, darte de nuevo las gracias. Gustoso de volver a verte, esperándote aquí en la Murtra de Barichara, y a todos los que quieran venir, pues bienvenidos. Por aquí tuvimos la dicha y el gusto de tener en diciembre a Agustín y a Elsa, bueno, para compartir vida, para compartir el misterio, para compartir el amor, para compartir la soledad y el silencio, y por supuesto la Navidad. Entonces, pues sin más, darle las gracias a todos por la presencia y este encuentro, y nos veremos entonces el 30 de marzo. Por mi parte me despido y darle las gracias a todos. Gracias, Mauricio. Gracias a todos. Gracias a todas. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Gracias. Muchas gracias. Adiós, adiós.